Doctor y compañeros, hoy vamos a hablar sobre la tuberculosis. La tuberculosis se define como una enfermedad infecto-contagiosa, crónica, progresiva, prevenible, curable y que puede manifestarse de forma pulmonar y extrapulmonar. Su principal causante es el complejo Mycobacterium tuberculosis, la cual comprende al Mycobacterium tuberculosis, al Mycobacterium bovis, el africanum, el microbacterium y el carneti. Dentro de los factores de riesgo está el hacinamiento, que se obtiene a través del índice de hacinamiento, el contacto con personas diagnosticadas de tuberculosis, la malnutrición, el alcoholismo, la diabetes y tener VIH-Sida. Este es un pequeño cuadro epidemiológico del Perú en el cual vemos la distribución de los casos de tuberculosis hasta la fecha del 12 de febrero de 2020, en el cual vemos que la mayor cantidad de casos está en Lima y Lambayeque se encuentra en el quinto lugar. Ahora, según los aspectos epidemiológicos, vemos que afecta más a hombres que a mujeres y se encuentra entre las edades de 18 a los 59 años de vida. También lo principal de forma de diagnóstico es a través de la forma bacteriológica, que puede ser a través de un estudio de la baciloscopía o un cultivo de esputo. Y la carga bacilar que encontramos en los pacientes, vemos que la mayor parte solamente son positivos con una cruz. Y por consiguiente tenemos a los positivos 2 cruces y a los positivos 3 cruces, que después se van a explicar cuando hablemos de baciloscopía. Este es un índice de tuberculosis por departamentos, en el cual encontramos una gran prevalencia en la zona de Lima, Callao, Ica, Tacna, Madre de Dios, Ucayali y Loreto. Lambayeque se encuentra entre las zonas de alto riesgo, junto con Ancash, Huánuco y Moquegua. Los casos de tuberculosis resistente por departamento se encuentra que estamos en una proporción entre Lambayeque, La Libertad, y estamos en la misma proporción de casos resistentes para tuberculosis, y la mayor cantidad, igual que el mayor número de casos, de tuberculosis lo presenta Lima y Callao. Entre las manifestaciones clínicas de la tuberculosis tenemos entre los síntomas la tos persistente con esputo mucopurulento, que puede estar acompañada o no con una hemoptisis. También tenemos la diaforesis nocturna, la fiebre vespertina, la disnea a moderados esfuerzos y el dolor torácico que puede o no puede estar presente en un paciente. Entre los signos encontramos a la inspección una expansión torácica disminuida según el lado afectado. A la palpación vamos a encontrar la amplexación disminuida y las vibraciones vocales aumentadas del lado afectado. A la percusión, una matidez, tomando en cuenta que la matidez, si tenemos un paciente que presenta un signo de hemoptisis, no se debe realizar, porque podría agravar su sintomatología. Y a la auscultación vamos a percibir los murmullos vesiculares disminuidos del lado afectado, crepitantes en el lado afectado, y según el compromiso pulmonar, que puede ser en el tercio superior, medio, inferior, y un soplo cavernoso que puede también que puede encontrarse según su zona de complicación, que puede ser superior, medio, inferior. Y este soplo cavernoso es causado por la formación de cavernas, que es uno de los signos, que es una de las formaciones comunes de la tuberculosis. Ahora estamos acá en los métodos diagnósticos y vamos a hablar sobre la baciloscopía. En la baciloscopía es un procedimiento por el cual vamos a observar a los bacilos en una muestra de esputo, lo más común, y si hablamos de una patología pulmonar o en muestras de líquido cefalorraquídeo o en sangre, si consideramos que es una patología extrapulmonar, una tuberculosis extrapulmonar, entonces vamos a contar el número de bacilos que encontramos en campos pulmonares. Cuando no se encuentran, se considera negativo. Cuando lo consideramos positivo es cuando ahí hay 3 escalas. Cuando hay un bacilo promedio por campo en 100 campos observados, o que también se puede considerar de 10 a 99 bacilos en 100 campos, consideramos positivo una cruz, como ya lo hemos visto anteriormente en el rasgo epidemiológico, que es el más común, el que mayormente se encuentra en todos los pacientes. Después tenemos el positivo 2 cruces, que vendrían a ser
de 1 a 10 bacilos promedio por campo en 50 campos observados. Y el positivo de cruces hay más de 10 bacilos promedio por campo en 20 campos observados. Entonces, aquí, como lo vimos, el de segundo mayor cantidad de proporción de pacientes según la baciloscopía, y como vimos en el epidemiológico, va a ser los positivos 3 cruces y en el último lugar el positivo 2 cruces. Después el otro estudio entre los gold estándar, por así decirlo, porque la baciloscopía es el gold estándar, la radiografía de tórax es el segundo lugar de apoyo diagnóstico. Vamos a encontrar lo que son las lesiones de Kohn. Así que vamos a encontrar ahí las lesiones de Kohn. En esta radiografía lo vamos a encontrar los estamos viendo la lesión, o podemos encontrar lesiones de Kohn en mi tórax derecho, en el tercio superior del pulmón. Después, otro que también se usa es el cultivo de esputo, el PCR en esputo y la prueba de tuberculina. ¿Qué pasa cuando ya tenemos a un paciente diagnosticado con tuberculosis y está confirmado por un análisis bacteriológico? Ahora, vamos a ver los contactos. ¿Por qué? Porque en muchos casos los pacientes se infectan o vienen con la sintomatología después de haber estado en contacto con un paciente ya diagnosticado o que no sabe que tiene la patología. Entonces, en este caso tenemos un paciente con tuberculosis que ha sido confirmado por un estudio bacteriológico, que puede ser la bacterioscopía, como dice, puede ser PCR o puede ser cultivo. Si está, vamos al estudio de contactos. Si no está, hay que ver lesiones cavitarias en la radiografía de tórax. Si no tiene, no se realiza estudio de contactos. Pero si tiene, sí entra al estudio de contactos. Ahora, hay tres tipos de estudio de contacto. Hay tres prioridades en este estudio de contacto. Los de prioridad alta son aquellos que han tenido un contacto estrecho de alto riesgo por el desarrollo de tuberculosis después de la infección y personas con sintomatología de tuberculosis. El contacto estrecho quiere decir aquellos que están cercanos al enfermo, que son sus convivientes, familias o personas que han tenido un contacto frecuente y prolongado, quiere decir en las prisiones, en las celdas de prisión. En el Perú se encuentran muy hacinadas las prisiones, están en un contacto muy estrecho, o en un coche con las ventanas cerradas. Y también en este caso también lo consideran al personal sanitario que se encarga de realizar maniobras como la maniobra diagnóstica como la broncoscopía o la exploración laringológica, en las cuales va a haber un contacto o una exposición intensa, pero de corta duración con el paciente. Entonces, en todos estos tipos de contactos, vamos a realizar una prueba de tuberculina y una radiografía de tórax lo más pronto posible. El mejor tiempo es menos de una semana. Y 8 semanas, entre menos de una semana y 8 semanas desde el último contacto. Y en otros contactos de este tipo de contacto estrecho, en caso de demostrar contagios, también se le pide una prueba de tuberculina y una radiografía de tórax en el menor tiempo posible. Y 8 semanas después del último contacto, una prueba de tuberculina a todos aquellos que han tenido el contacto más radiografía de tórax, en caso de resultado positivo de dar a prueba de tuberculina. Ahora, pasamos a lo de prioridad media. En este viene a ser un contacto más casual, que vienen a ser como los que visitan a un enfermo, los amigos o familiares que no viven en casa con él, compañeros de escuela o de trabajo, son considerados contacto casual. Y en este caso, la prioridad media tenemos contacto casual de alto riesgo para desarrollar tuberculosis después de la infección. Entonces, se debe urgentemente demostrar la transmisión de infección a través de una prueba de tuberculina y radiografía. Y 8 semanas después del contacto, como anteriormente también lo hicimos, a una prueba de tuberculina a todos los afectados, más una radiografía en caso de resultado positivo en la prueba de tuberculina. A los otros tipos hay que hacerle, en los otros tipos o en los otros contactos de prioridad media, entran todos aquellos que hayan sido de alta probabilidad, de alta prioridad, y que después de 8 semanas se realice una prueba de tuberculina y una radiografía de tórax en caso de que se tenga una prueba positiva. Y los de prioridad baja vienen a ser todos los contactos esporádicos, aquellos que no son muy comunes y que en este caso
no viven con él, no están en contacto con él, y puede ser los que a veces acompañamos en un transporte público. Puede haber una persona infectada y nosotros estamos acompañando a esa persona, entonces no somos un contacto esporádico. Entonces, en este caso, si conociéramos que se tuvo un contacto, entonces él nos realizaríamos esa prueba de tuberculina, y en caso de dar esa prueba, un resultado positivo a la prueba de tuberculina, nos realizaríamos una radiografía de tórax para verificar que no hayamos desarrollado la patología. Muy bien, en esta parte del tratamiento vamos a tener un paciente que puede ser tuberculosis pulmonar frotis negativo, tuberculosis pulmonar frotis positivo y tuberculosis extrapulmonar. En este caso, la tuberculosis pulmonar frotis negativo, frotis positivo pueden o normalmente se hace una sensibilidad de drogas por observación microscópica para determinar si son sensibles a isoniazida, rifampicina o si son resistentes a los medicamentos. En el caso de la tuberculosis pulmonar de frotis negativo y la tuberculosis pulmonar extrapulmonar, tienen que entrar a un cultivo para determinar si están causados por el complejo Mycobacterium tuberculosis. Si este positivo, ingresan a la prueba genotipe, que normalmente es una prueba de sensibilidad para determinar, una prueba molecular para determinar si la tuberculosis es multidrogo resistente. Según eso, vamos a entrar a un esquema de tratamiento que, si cuando son sensibles a isoniazida y rifampicina, van a ser 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y después 4 meses con isoniazida y rifampicina intercalado 3 veces por semana. Si la prueba de una vaciloscopía sale positiva al segundo, o va saliendo por decir segundo, tercer, cuarto mes, sigue saliendo positiva, la prueba de vaciloscopía significa que no es sensible, ha habido un mal diagnóstico, así que volvemos a enviarlo al genotipe y al cultivo. Significa que vamos a hacer un cultivo para determinar cuál es la bacteria, y el genotipe para determinar si es drogo resistente. Si es resistente a isoniazida, ahí usamos otro esquema, que vendrían a ser 2 meses con rifampicina, y ahí le cambiamos a una fluorquinolona, que vendría a ser el levofloxacino, y después seguimos ya con la piracinamida y el etambutol. Y después vendrían 7 meses de rifampicina más levofloxacino más etambutol. Si en caso es resistente a la rifampicina o el multidrogo resistente, ahí va diferente. Ahí van a entrar a un esquema que puede ser de 6 a 8 meses con levofloxacino, y vamos a usar inyectables de segunda línea como la canamicina. Vamos a usar a los medicamentos de segunda línea de vía oral como la etionamida, como la cicloserina, y además como la piracinamida y el etambutol. Y después vamos a continuarlo durante 12 a 18 meses, también así de la misma forma, con el levofloxacino, la etionamida, la cicloserina y la piracinamida y el etambutol. Y en caso si sean sensibles a la isoniazida, se le agrega ese medicamento. Después de que se le realiza la prueba de sensibilidad a drogas, porque este es como el primer medicamento que tú le das, ni bien lo recibes, tú le haces una segunda prueba para determinar si es sensible a los medicamentos de primera y segunda línea. Entonces ahí entramos a los esquemas individualizados. En este caso, este es el esquema para todo, para el básico, ¿no? Vamos, según, y en este caso también, en este esquema le agrega una división más, que es si es positivo o es negativo a VIH. Aquí vemos a los menores de 15 años y a los mayores de 15 años. En este caso la diferencia es que si es una patología pulmonar y es VIH positiva, vamos a cambiar de esquema y vamos a hacer 2 meses de rifampicina más isoniazida más piracinamida más etambutol, y después 7 meses de rifampicina más isoniazida diariamente. Ahora, si es de 15 años a más, vamos a hacer lo mismo. En caso sean extrapulmonares y miliares con compromiso del sistema articular, vamos a agregarle más bien en la segunda fase del tratamiento. Ya no va a ser 7 meses con rifampicina y isoniazida, sino van a ser 10 meses de rifampicina e isoniazida diariamente. Estos son los medicamentos
según la guía técnica del MINSA. Y en estos vemos que en los medicamentos para tratamiento de tuberculosis drogoresistente, vamos a ver 4 grupos. Grupo A, que fueron la fluoroquinolona, vamos a tener al levofloxacino y al moxifloxacino, los inyectables de segunda línea, que vienen a ser los grupos C, como la micacina, la canamicina, el capreomicina, la streptomicina, los de segunda línea, pero vía oral, como mencioné, la etionamida o la cicloserina, o si no, la linezolid y clofazimina, y los grupos D, que vendrían a ser otros como los que mencioné, como la piracinamida, el etambutol y las ionicidas a alta dosis, las bedaquininas, las delamanid, o en este caso el imipené también como último, o el meropené como último recurso. Después tenemos los tratamientos individualizados, en los cuales este es para los esquemas de tratamiento cuando es mono o poliresistente o es drogoresistente. Si es resistente a isoniazida, vamos a usar durante 2 meses la rifampicina, la piracinamida y el etambutol, y le agregamos levofloxacino. Y después le continuamos 7 meses, más rifampicina, más etambutol, más levofloxacino. Este mismo esquema se usa si fuera resistente a isoniazida más streptomicina. Es el mismo sistema. Ahora, si es resistente a isoniazida más etambutol, entonces ahí cambia. ¿Por qué? Porque vamos a hacer 2 meses de rifampicina, más piracinamida, más levofloxacino, y en vez de etambutol, ahora le agregamos la streptomicina. Y después le continuamos 7 meses igual, rifampicina, piracinamida y levofloxacino. Después, si fuera resistente a isoniazida, a etambutol y streptomicina, vamos a agregarle 2 meses de rifampicina, piracinamida, levofloxacino y canamicina. Y después vamos a hacer 7 meses de rifampicina más piracinamida más levofloxacino. Normalmente es el tipo de duración de tratamiento de 9 a 12. Y así, según cada tipo de medicamento al cual sea resistente esta bacteria, según las pruebas que se realizan. Y algún tipo de otra combinación debe realizarse a través del médico para las otras combinaciones que pueden realizar. En el caso del tratamiento de la tuberculosis multidrogoresistente, nos recomienda incluir 4 medicamentos antituberculosos de segunda línea en los cuales son sensibles o nunca fueron administrados. Como vimos anteriormente en el mapita de elección de los medicamentos, podemos usar el levofloxacino, la canamicina, la etionamida y la cicloserina. Y además a eso le vamos a agregar la piracinamida por el potencial benéfico clínico y el etambutol, si es que demuestra ser una cepa sensible, a través de las pruebas, como mencionamos, que pueden ser la prueba de sensibilidad a drogas o la sensibilidad a drogas por extracción microscópica o por la prueba genotipe, que es para determinar si es multidrogoresistente. Ahora, como sabemos, según el anterior que vimos, que puede ser monoresistente o multidrogoresistente, no puede ser sensible al etambutol, así que ese se puede cambiar por la streptomicina. Ahora, debemos también tener en cuenta si ha tenido algún historial de contacto o su perfil, o si tenemos algún conocimiento de su perfil de sensibilidad, y si ha tenido alguna reacción a los medicamentos o no ha tenido un tratamiento regular de esta patología. Y entre los extremadamente resistentes, aquí usa una fórmula diferente en la cual hay 2 tipos de núcleo de tratamiento. El núcleo básico oral, bioral, en el cual vamos a incluir a otros medicamentos como el linezolid, la bedaquilina o el delamanid o la clofazimina, que eran parte del grupo de los otros medicamentos que lo vimos en las diapositivas anteriores. En la parte de la clasificación vienen a ser parte del grupo D, de los otros agentes. Ellos ingresan en el tratamiento de la extremadamente drogoresistente. El otro es el tratamiento endovenoso. Uno es por vía oral y otro es endovenoso. Siempre se va a elegir el uso del vía oral, salvo algunos específicos, que en el caso de la bedaquilina se usa en pacientes adultos de mayores de 18 años, y si es en pacientes que sean mayores de 65 o adultos con VIH,
no se recomienda usarlo porque puede generar alguna adversidad. En el caso de la Delamedit, hay que hacer una selección cuidadosa, por eso están entre los dos medicamentos que por eso en el núcleo bioral puedes elegir entre el bedaquilina o el Delamedit, porque el Delamedit también tiene que hacer una selección cuidadosa en los pacientes que probablemente sean beneficiados. En el caso del endovenoso, se debe considerar que debe usarse en pacientes con una o más comorbilidades severas que requieran monitoreo hospitalario o con pacientes con enfermedad pulmonar avanzada, como una insuficiencia respiratoria crónica o una inestabilidad hemodinámica, que necesite ventilación mecánica. O también con pacientes con trastornos psiquiátricos que dificulten la adherencia al tratamiento ambulatorio. Además, se recomienda añadir una fluoroquinolona de tercera generación, como los aminoglucósidos, los polipéptidos o otros medicamentos que no hayan demostrado resistencia. Estos tipos de esquemas no deben incluir más de 6 medicamentos y la duración del tratamiento debe ser de 18 a 24 meses. Y la duración total es guiada por los resultados que vamos a obtener de las pruebas de cultivo. Gracias.